Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una entrevista con el doctor Juan Andrés Trejo sobre la experiencia del ECOE que se vivió en la pandemia. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Rocío? Ya estamos listos. Dime. Perfecto, doctor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el doctor Juan Andrés Trejo Mejía es el coordinador académico del ECOE en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde el 2002 y hasta la fecha, el doctor se ha encontrado a cargo de toda esta logística, tanto académica como administrativa, de toda esta coordinación académica que lleva implícito lo que es el examen clínico objetivo estructurado. Además, bueno, pues obviamente el doctor cuenta con una vasta experiencia docente en las asignaturas de informática biomédica y en asignaturas de integración básico-clínica que se imparten también en nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, bueno, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista, una pequeña entrevista al doctor para estas perlas educativas en donde, bueno, nos va a contar un poco sobre esta experiencia del ECOE, ¿no? Del ECOE como tal en sí, las bondades, las fortalezas que tiene este examen, pero también la parte en cómo se vivió este ECOE, el traslado presencial a lo virtual. Entonces, bueno, pues empezamos con la primera pregunta, que precisamente es esto, ¿no? ¿Cuál fue el principal reto de trasladar el ECOE presencial a la modalidad en línea, doctor? Sí, bueno, como deben saber, el examen clínico objetivo estructurado se considera el estándar de oro para evaluar la competencia clínica, sobre todo en el desempeño clínico. Y fundamentalmente había sido presencial. Y cuando viene la pandemia, pues no conocíamos la plataforma Zoom y se desconocían algunos aspectos como la separación en salas, cómo hacer cambios de consultorio a los estudiantes, de tal manera que fueran dinámicas, sin mucha pérdida de tiempos y con la seguridad de la conexión, que todo esto lo fuimos aprendiendo sobre la marcha pensando en utilizar la modalidad en línea. Ok, doctor, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, usted como docente, ahora poniéndonos en los zapatos de la docencia, ¿considera que se dejan de lado habilidades por evaluar de forma virtual? Em, pues en general, la modalidad en línea o virtual fue muy útil. Eh, pero sí tuvimos que hacer ajustes porque la parte de la exploración física pues no se puede realizar, ya que bueno, se necesita que esté el paciente ahí y virtualmente pues no está para poder poner un estetoscopio en el corazón eh, o palpar el abdomen. Entonces, eso se tuvo que modificar. Y la interacción con observación directa de los pacientes en cuanto a su actitud y lenguaje corporal, pues es algo que también está muy concentrado a una parte del paciente. Entonces, estos son aspectos que consideramos que, bueno, pues se pueden eh, eh, no se lograron. Ok, esta me lleva a la última pregunta, doctor. Voy a cambiar ahorita un poquito el orden, porque creo que está un poquito más ligada la última pregunta con lo que nos acaba usted de responder. ¿Qué habilidades considera que desarrolló un alumno al aplicar el ECO en línea? ¿Qué habilidades sí desarrolló?
Sobre todo el uso de la tecnología en la atención de pacientes. Lo que antes se veía como algo pues difícil de realizar o solo limitado a ciertos ámbitos, la telemedicina, Ujú. creo que es algo que va a servir para poder que los alumnos puedan desarrollar esto y ver pacientes a distancia, eh, que a veces es difícil llegar a un lugar y bueno, con esta forma se desarrollaron estas habilidades. Ok. Y bueno, como coordinador ahora, ya no como docente, sino como coordinador del ECOE, ¿qué modalidad usted considera que es mejor para evaluar el desempeño de los estudiantes al finalizar su trayectoria académica? ¿Esta modalidad en línea, la presencial o cuál sería su opinión, doctor? Pues aquí, em, pues de acuerdo a la experiencia que hemos tenido desde 1996 en que se empezó a desarrollar, en 2002 se aplicó ya como parte del examen profesional y todos estos años, pues tenemos que es un examen muy bondadoso en cuanto a todo lo que podemos observar de los estudiantes en su interacción con pacientes y pues es muy completa, ¿sí? Eh, que es en el caso de la forma virtual, sí es útil, pero tiene algunas limitantes y entonces, pues, hace que la forma presencial sea, pues, más adecuada, ¿no? Ok, Más real, más real. ok, doctor. Entonces, nos llevaríamos esta conversación nos llevaría a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué buenas prácticas rescataría de esta modalidad en línea a la modalidad presencial? Sí, hay una parte que corresponde a la parte del resumen clínico verbal. Eh, en la modalidad presencial, el alumno tenía que hacer una nota médica en 5 minutos y eso, pues a veces no le alcanzaba para poder escribir lo- todo lo que había hecho y lo que piensa, el diagnóstico, el manejo. Entonces, la buena práctica sería la parte del resumen clínico verbal en la forma presencial porque el estudiante tiene la manera de hacerlo más completo. El tiempo prácticamente no es una limitante porque lo habla y eso hace que pueda extenderse más en esos 5 minutos en cuanto a la información que le da al profesor evaluador. Ah, ok, muy interesante, doctor. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con nuestras dos últimas preguntas. Sería, de las competencias del plan de estudios de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, ¿cuáles considera que se deben evaluar presencialmente y cuáles virtuales de manera efectiva y válida? Bueno, de manera presencial están pues lo que corresponde a las habilidades clínicas eh, para el interrogatorio, la exploración física, el, solicitar los estudios del laboratorio, gabinete, verlos, interpretarlos, darles la información al paciente eh, y poder tomar una decisión diagnóstica, diagnósticos diferenciales, el plan de manejo, y esto lleva implícito las habilidades de comunicación, ¿sí? En relación al examen en línea, pues tenemos lo que sería el pensamiento crítico como una de las competencias que pueden hacerse de manera virtual.
Sí. Ok, entonces sí se abordan todas, ¿verdad? O sea, todas podría ser alguna cuestión híbrida, ¿no? Me imagino que podrías pensarse en algún futuro en algo híbrido, ¿verdad, doctor? Podría ser, pero habría que diseñarlo muy bien. Ujú. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, eh, me gustaría que nos compartiera cuál considera que fue la enseñanza más importante que nos dejó la pandemia en el contexto del ECOE, desde su experiencia, que es muy vasta en el ECOE, tanto presencial como virtual. ¿Cuál cree que fue la enseñanza más importante, más destacable? Sí, en relación a esta pregunta, eh, pues estuvimos leyendo lo que se hacía en otros lugares, en Europa y en Asia y en Estados Unidos, y pues el uso de la tecnología, de la plataforma Zoom, fue uno de los elementos importantes para poder llevar a cabo estas actividades de evaluación sin poner en riesgo a profesores, a pacientes, a sustentantes, de tal manera que eh, pues no nos vimos tan limitados como para paralizarnos y que esto no pudiera continuar. Creo que eso sería lo más importante de que obtuvimos, pues a pesar de la pandemia. Ok, doctor, pues serían todas las preguntas. La intención es aportar de manera muy breve y concreta para esta perla educativa, como aquellos elementos, ¿no? Más detonantes, más impactantes en esta experiencia del EPOE de manera virtual y presencial. ¿Ok? Agradecemos mucho su tiempo, doctor, para esta perla educativa y bueno, pues nos seguimos viendo en las siguientes cápsulas de perlas educativas. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.